4 evangelios canónicos, después de el relato de la pasión, muerte y sepultura de Jesús, presentan relatos de apariciones del resucitado y de sucesos acaecidos en torno a la tumba vacía de Jesús. No hay ningún relato que hable expresamente de lo que hoy nosotros llamamos resurrección del Señor. No hay relatos que hablen de lo que pasó entre el enterramiento y el descubrimiento de la tumba vacía. Sin embargo, en el Evangelio según San Mateo, un evangelio escrito para oídos judíos que aceptaban a Jesús como el Mesías o judíos que no lo aceptaban como tal y que seguían esperando la venida de un Mesías. El Evangelio según San Mateo presenta la presencia de un grupo de soldados romanos que custodian la tumba de Jesús, que fue sellada por orden del imperio a pedido de los sumos sacerdotes. El único que habla de esto es Mateo. Dice que el domingo de Pascua las mujeres van al sepulcro, los soldados están ahí apostados, y que un ángel hace rodar la piedra del sepulcro y se sienta encima. Tanto las mujeres como los soldados son testigos de esta aparición angélica, pero el ángel solamente habla a las mujeres. Interesante, porque el rol de los ángeles justamente en la Biblia es el de ser mensajeros. Transmiten un mensaje, pero no a todos, sino solo a las mujeres. Los soldados perciben un fenómeno sobrenatural, pero no escuchan el mensaje del ángel. Ese mensaje que habla justamente del misterio de la tumba vacía, como va a ser entendido por los seguidores y seguidoras del Cristo, no ya del Jesús que murió en la cruz, sino del Cristo. Es decir, reconocen que ese Jesús era el Cristo, el Mesías esperado. Pero Mateo, que escribe para oídos judíos que han aceptado a Jesús como el Mesías, o judíos que todavía no lo han aceptado o no lo quieren aceptar, Mateo introduce el tema de los soldados. Ya lo introduce en el capítulo 27, lógico, tiene que hablar de ellos mientras relata la sepultura, para después explicar por qué estaban presentes en el momento del descubrimiento de la tumba vacía. Y después que Mateo dice que este ángel hace rodar la piedra, se sienta y habla con las mujeres, comenta que estos soldados van a los sumos sacerdotes, no a sus superiores, que serían romanos, sino a la autoridad judía. Van a los sumos sacerdotes, le cuentan lo que ha ocurrido y los sumos sacerdotes los sobornan con dinero, una fuerte suma de dinero, y les dicen: ustedes comenten que mientras dormían, sus discípulos vinieron y se robaron el cuerpo. Qué interesante. La apologética no solamente suele rechazar las doctrinas de otros, sino también ridiculizar a los que propagan esas doctrinas. Y realmente acá tenemos un discurso apologético de Mateo que ridiculiza la acción de los sumos sacerdotes y de los soldados. ¿Cómo van a decir que mientras dormían los discípulos se robaron el cuerpo? Si estaban durmiendo, no saben realmente qué ha pasado con el cuerpo. Pero termina en el versículo 15 del capítulo 28 este relato diciendo: ellos los soldados romanos,
recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Esta versión, yo libremente podría traducir esta mentira. Muchas traducciones usan el término versión. Otras, como la Reina Valera y algunas Biblias de origen protestante, dicen este dicho. En versiones italianas, portuguesas, he leído términos que podríamos traducir este rumor. Yo diría esta mentira, porque para los creyentes esa es una gran mentira. Y dice el texto, esta versión, este dicho, este rumor, esta mentira, se ha venido transmitiendo hasta el día de hoy. No hasta el día de hoy de los lectores reales, sino hasta el día de hoy del narrador y de los que lo escuchaban por primera vez, cristianos o no cristianos de origen judío del siglo I. Entonces tendríamos ante la tumba vacía dos versiones. La versión de los cristianos, que dice, ha resucitado, él no está aquí, no busquen entre los muertos al que está vivo, y la versión judía que diría, se robaron el cuerpo. Una versión mucho más lógica, de acuerdo a la lógica humana, a los conocimientos habituales que nosotros tenemos. Otra versión podría ser proveniente del mundo griego, que explicaría las apariciones del resucitado como las apariciones de un fantasma. Y ahí vamos a ver justamente a los dos evangelistas que más van a tener interacción con el mundo griego, Lucas y Juan, que van a tratar de contradecir esta versión del fantasma, mostrando un Jesús que se deja tocar, que come con sus discípulos, que interactúa de un modo, diríamos, de presencia tangible. No es un fantasma, sino que es alguien que está en otra dimensión, pero que los que permanecemos en esta dimensión, de algún modo, por una gracia especial, lo podemos percibir. Los cristianos no tenemos forma de comprobar la resurrección del Señor. Sí podemos explicar por qué creemos en esto. Y yo creo que fundamentalmente creemos por el testimonio que dieron ese grupo de mujeres y ese grupo de discípulos de Jesús que, habiéndolo abandonado en vida, y esto está testimoniado en las Escrituras, habiéndolo abandonado en vida, después fueron capaces de dar su vida por defender esta creencia. Es difícil, ¿no?, que alguien haya abandonado a su maestro en la terrible hora de la cruz, no haya estado presente en la sepultura, porque en la sepultura está presente José de Arimatea y las mujeres que miran desde lejos, pero los 12 o los 11 no están ahí presentes. Y sin embargo después van a terminar dando su vida defendiendo esta creencia. En el testimonio de ellas y de ellos nosotros basamos nuestra fe y aceptamos que lo otro, que consideramos una mentira, sigue presente hasta el día de hoy. La fe es una gracia. La fe no se consigue por razonamientos. Nadie va a aceptar la resurrección del Señor si no es por gracia de Dios. Después vendrán los razonamientos, después vendrán las explicaciones, que tendrán que ver con la cultura del que trata de explicarlo. Por eso, a lo largo de la historia ha habido diferentes formas de interpretar este misterio de la resurrección del Señor. Nosotros los cristianos, hasta el día de hoy, proclamamos su muerte y su resurrección. Anunciamos alegremente su resurrección. En la versión de Marcos, al final del Marcos original, dice que las mujeres que fueron testigo de la revelación angélica no dijeron nada a nadie por temor. Pero Mateo
Al temor agrega la alegría. El temor les haría no decir nada a nadie. Se quedaban estupefactas ante el misterio imposible de explicar de la resurrección. Pero la alegría, ese otro elemento, es lo que hace que lo comuniquen, que lo difundan a los cuatro vientos. Es verdad, el Señor ha resucitado. Demos gracias a Dios por la gracia de la fe y pidamos por todos aquellos que no creen. No los juzguemos y mucho menos los ridiculicemos. Pensemos que son personas honradas que dicen lo que piensan. Que el Señor complete en nosotros su obra y haga de cada uno de nosotros testigos de su resurrección.